Bien, entonces meiosis es la división celular. En realidad vieron que habíamos visto que meiosis y mitosis en realidad es la división del núcleo. Pero bueno, se le dice así como una costumbre de decirle meiosis la división celular o mitosis división celular, ¿no? Para que quede claro ese término. Se producen las células germinales, las células sexuales, que van a producir las gametas, que son el óvulo y el espermatozoide. Que luego va a formar ese óvulo y el espermatozoide, es el que se une, forma el cigoto, huevo cigoto, que restituye la cantidad de cromosomas de la célula somática. Entonces, por eso el óvulo y el espermatozoide tienen que tener la mitad, ¿sí? Si es en el ser humano, hablando, la célula somática o la célula germinal también va a ser diploide, o sea, va a tener 46 cromosomas. En cambio, el ovocito, el óvulo, ¿no? Y el espermatozoide van a tener 23. Eso es como para para que quede claro. La meiosis 1, sí, hay dos meiosis en realidad. La meiosis 1 es reduccional. Importante eso, reduccional, como palabra importante. Porque ya directamente en la meiosis 1, aparte de otras cosas importantes que van a ver, como por ejemplo el crossing over, que es el intercambio genético, la cuestión es que queda a la mitad la cantidad de cromosomas. O sea que de diploide, por ejemplo, si la célula es diploide, va a pasar a haploide. Eso es uno de los detalles importantes de la meiosis 1, que no pasaba en la mitosis. Esto es nuevo. La meiosis 2, ahí esa es la que es parecida a la mitosis, porque la realidad es que es ecuacional. ¿Qué significa? Bueno, que se mantiene la cantidad de cromosomas. De 23 van a pasar a 23. O sea, lo que se van a dividir acá son las cromátidas. Pero en la meiosis 1 siempre es, digamos, los cromosomas conservan las dos cromátidas. Por eso dice que son cromosomas dobles. De 46 cromosomas dobles pasan a 23 cromosomas dobles. No se dividen las cromátidas siguen estando iguales, pero lo que va a pasar es que se van a dividir los cromosomas. Bueno, y en la meiosis 2 se dividen las cromátidas. De 23 dobles van a pasar a 23 simples. Es como una síntesis esto para empezar a ver lo que es la meiosis, ¿no? Entonces, volviendo a repasar este dibujito, si el individuo tiene 4 cromosomas, en la interfase, porque va a estar la interfase, la misma que vimos en mitosis, lo mismo, o sea, la fase S de duplicación de ADN tiene que estar, se duplica las cromátidas, obviamente ahora cada cromosoma va a tener 2 cromátidas, pero siguen siendo 4. Entonces la primera meiosis, ¿qué va a tener? Van a seguir siendo dobles, van a seguir con sus cromátidas, pero es reduccional, se reduce a la mitad. Los núcleos hijos, todavía no son células, los núcleos hijos van a tener 2 cromosomas. Pero, como se observa acá, hubo un intercambio genético. Y acá siguen teniendo 2 cromosomas, los 4, ¿sí? Que es la meiosis 2. Pero lo que se dividen es las cromátidas, por eso son simples, de doble a simple. Bueno, este es otro dibujo para que tengan en cuenta. Vamos a empezar a ver la profase. La profase, que ya es la meiosis 1, ¿no? Por eso es profase 1, sería. Es un periodo bastante prolongado, ¿sí? Bastante prolongado y más que nada en la mujer, en la ovogénesis, ¿no? Más o menos ocupa más del 90% del tiempo de la meiosis. Es como una parte importante también, por eso es. Pasan cosas importantes. Tienen comportamientos particulares. Bueno, acá
al igual que en la mitosis, la profase se desorganiza la envoltura nuclear, el nucleolo, los centríolos migran a polos opuestos, eso todo pasa igual. Se duplican los centríolos, se empieza a formar el uso acromático, eso es en común, es lo mismo. Y ahora la profase la vamos a dividir en 5 etapas. En la profase 1 de la meiosis. La primera es leptonema, que lo que ocurre acá importante es que los cromosomas comienzan a condensarse a partir de la cromatina. Ya no tiene otra cosa que eso, que comienzan a condensarse. Cigonema, que los cromosomas homólogos comienzan a parearse. Y acá hay una diferencia abismal con la mitosis. La mitosis no importaba, se alineaban y no importaba si eran homólogos, no, o sea, se alineaban todos, se separaban las cromátidas y chau. Acá no. Los cromosomas homólogos se aparean y tienen un contacto, empiezan a hacer un contacto, que se llama sinapsis. Es muy exacto, no es así, porque sí, es una asociación específica. Y ahí ya la estructura se le denomina bivalente. Bivalente porque está constituida por 2 cromosomas. Bi es 2. Bivalente se llama ahí. Bueno, a todo esto va continuando la condensación de los cromosomas. O sea, imagínate que se están uniendo y no están totalmente condensados. A ver si se ve ahí la sinapsis. Bueno, más o menos como parecido a esto es una sinapsis, ¿no? Obviamente que van a estar unidos a más puntos. Acá es como una representación así grosera. Pero bueno, sería el bivalente como está formado por los dos cromosomas. También se le puede decir tétrada, porque tétrada hace referencia a que son 4 cromátidas. Y en paquinema ya termina el apareamiento de los cromosomas homólogos y ahí se produce el intercambio genético, que se le dice crossing over. ¿Sí? Entre todo el bivalente que está formado, ¿no? Se produce el crossing over. Diplonema, los cromosomas homólogos comienzan a repelerse, o sea, empiezan a separarse, pero no se separan por completo, guarda. No se terminan de separar. Solamente quedan unidos por una partecita, que puede estar más en la puntita, depende, que se denomina quiasma. ¿Sí? Es como un indicador también del sitio donde hubo crossing over también. Y diacinesis, mientras continúa la condensación de los cromosomas, los quiasmas se van desplazando, bueno, a los extremos, y los cromosomas homólogos quedan ligados en estos puntitos. Hay una estructura tridimensional en realidad en todo este bivalente, pero bueno, el microscopio parece que fuera una estructura plana. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todas las partes de la profase. Y ahora vamos con prometafase 1. Los cromosomas, estos bivalentes, que quedan ligados por este quiasma terminal, o sea, es como el último quiasmita, migran hacia el plano ecuatorial de la célula, ¿no es cierto? Ya en la metafase 1, quedan alineados. En realidad acá están unidos, ¿no? Acá está puesto como separado, pero están unidos por el quiasma. Entonces, ojo con los dibujitos que son muy esquemáticos. Y por ahí no representan todo, pero tienen que estar unidos. Ahí por el quiasma. Entonces, ¿qué va a pasar en la anafase 1? En la anafase 1, obviamente esas fibras polares cinetocóricas, en realidad que se unen a cada cinetocoro de cada cromosoma homólogo, van a tirar y se van a separar los cromosomas homólogos. Entonces, ¿ven la diferencia con la mitosis? Acá se separan los cromosomas homólogos, que se mueven hacia los polos opuestos de la célula.
acá, ¿sí? El resultado, digamos, el resultado, son células 2, citos 2 se le dice, ¿sí? O sea, si estamos en una ovogénesis, se van a llamar ovocitos secundarios. Si estamos en una espermatogénesis, se van a llamar espermatocitos secundarios, ¿sí? Ahí ya van a tener 23 cromosomas dobles. Los espermatocitos primarios son los que le dieron origen, ¿sí? a esta anafase. La telofase 1, bueno, es como parecida a la mitosis, nada más que es diferente lo que queda, obviamente, que es un número haploide doble de cromosomas. Y se va a, puede empezar a descondensarse los cromosomas, pero pueden permanecer parcialmente condensados, no se llegan a descondensar totalmente. Pero bueno, se reorganiza la envoltura nuclear, los nucleolos, se puede desorganizar el uso acromático, los ásteres, lo mismo que la telofase 1. Y ahí comienza la meiosis 2. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay una intermeiosis, que es muy parecida a la interfase. Pero guarda, la diferencia que tiene con la interfase es que no hay duplicación del ADN. Esto es fundamental, porque ya los cromosomas están duplicados. Entonces no hay duplicación de ADN. ¿Sí? Es una etapa muy breve, que puede haber algo de síntesis de proteínas, pero no hay duplicación del ADN. Es como lo más rescatable y lo más importante. Y ahí empieza la meiosis 2. La profase 2, bueno, van a ver que es lo mismo, es repetir todo lo de la meiosis. Profase 2 es condensación de los cromosomas, desintegración de los nucleolos, formación del uso acromático, desorganización de la envoltura nuclear, o sea, muy parecida. Y la metafase 2 es el alineamiento de los cromosomas en la placa ecuatorial, que son los 23 en el ser humano, ¿no? Se unen a la fibra cinetocórica, cada uno por su extremo, y en la fase 2, ¿qué va a pasar? Y se van a separar las cromátidas. ¿Sí? Separación de las cromátidas. Entonces al final tenés 4 células en realidad. Bueno, telofase 2 llegan los grupos cromosómicos a los polos, bueno, se desorganiza el uso acromático, se reorganiza la envoltura nuclear, se reorganiza el nucleolo, ¿sí? Muy parecido a la telofase de la mitosis. Importante entonces factores que estamos viendo acá, pero hay que tener en cuenta para todo lo que vamos a ver, por ejemplo, un tema que es la evolución, que evolución es gracias, o sea, la evolución de una especie se da gracias a la variabilidad genética. Y esta parte que estamos viendo de la meiosis produce amplias características que dan lugar a la variabilidad genética. Por ejemplo, el crossing over. ¿Sí? Este intercambio genético hace que todos los hijos de dos individuos, y etcétera, que obviamente sucede en una reproducción sexual, aumente la variabilidad en los hijos. La separación de los cromosomas homólogos en la anafase 1 también es importante, porque es totalmente al azar, ¿sí? O sea, ¿qué cromosoma se va con cuál? Es totalmente al azar. Y recombinación de cromosomas para formar las gametas también es al azar. ¿Sí? Esas 4 células al final que quedan con distintos cromosomas también es al azar. Entonces, esos 3 puntos aumentan la variabilidad genética. Bueno, comparación entre
A ver, entre mitosis y meiosis, importante, ¿no? A veces toman mucho esto, así que vamos a verlo punto por punto. La mitosis se produce en todas las células somáticas de un organismo. Es un poco repetir lo mismo que estuvimos diciendo, pero bueno, puntos importantes. Mientras que la meiosis está limitada a las células germinales. Vayan viendo si no tienen alguna duda y si quedó claro. En la mitosis, cada ciclo de duplicación del ADN va seguido por uno de división. ¿Sí? O sea, vos tenés la fase S de duplicación, después viene una división celular. Las células hijas tienen un número diploide de cromosomas y la misma cantidad de ADN que la célula madre. O sea, las hijas van a ser las células hijas que se originen de la mitosis van a ser iguales a la célula madre. No hay intercambio genético, no hay duplicación ni reducción, nada. O sea, quedan igual. En cambio, en la meiosis hay una reducción, ¿sí? de la cantidad de ADN, como estuvimos viendo recién. En la mitosis, la síntesis de ADN se produce en la fase S, que va seguido después de una fase G2, antes que ocurra la división celular. En la meiosis hay un periodo premeiótico de síntesis de ADN, es más largo, ¿sí? Una diferencia también marcada acá, que es mucho más largo que el de la mitosis, y le sigue inmediatamente la meiosis. O sea, en realidad no es que no hay fase G2, ojo, sí hay fase G2, pero es mucho más corta que la anterior, es como cortita comparada con la fase S. Una diferencia entre mitosis y meiosis. Igual la interfaz es casi la misma. En la mitosis cada cromosoma se comporta en forma independiente, ves como que no importan si son homólogos o no, se comportan independientemente, pero en la meiosis los cromosomas homólogos se relacionan entre sí, como vimos que hacen la sinapsis en la meiosis 1. Mientras que la mitosis es completamente corta, dura entre 1 a 2 horas, ahí tenemos tiempo. La meiosis es un proceso largo. En el hombre, por ejemplo, dura 24 días, la espermatogénesis, y en la mujer dura hasta varios años, de 15 a 45. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la mujer en el tercer mes digamos, de su vida intrauterina, dentro de siendo bebé, un feto, en verdad, que va a ser una nena, ¿sí? Cuando nazca, ya empiezan a formarse todos los ovocitos, ¿sí? Que quedan en diplonema, o sea, en profase 1, hasta la pubertad, en donde uno cada 28 días va a seguir la meiosis 1. Entonces ya nacemos las mujeres con todos los ovocitos, ¿sí? Hechos en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Una cosa loca es, pero es así. Entonces, miren todo lo que puede durar, ¿sí? Una ovogénesis en la mujer. De 15 más o menos, porque hay mujeres de 12, 11, 9, ¿sí? Más o menos. O puede ser de 12 a 50. Esto todo depende de la mujer. Más o menos, de 15 a 45, pero puede ser antes. O sea que el tiempo es también marcado, diferente. Y en el curso de la mitosis, el material genético permanece constante. Puede haber alguna mutación, como hablamos, o una aberración cromosómica. Aberración cromosómica significa que el cromosoma de por sí está deformado, ya después lo vamos a ver. Pero la meiosis es la variabilidad genética de por sí. Hay cambio en los genes. En cambio, en la mitosis no tendría que haber. Sería como una rareza. Bueno, acá tenemos un dibujito que explica todo lo que estuvimos viendo, grandes diferencias de la profase. Ves que acá se produce el apareamiento, el quiasma, ¿no? La diferencia entonces con
con la célula progenitora, lo que le va pasando. Acá se alinean, no importa los cromosomas homólogos, acá sí. Ve que acá está bien hecho el dibujito, está el quiasma. Y después, bueno, acá directamente se separan las cromátidas. En cambio acá, no, acá hay una meiosis 1 en el cual se separan los cromosomas homólogos y luego, sí, en la meiosis 2 hay una división de las cromátidas. Cuadrito muy lindo como para estudiar. Entonces la mitosis, la replicación del ADN se produce en la interfase antes de comenzar la mitosis. Acá en la meiosis se produce antes de la meiosis 1. Número de divisiones de la mitosis y es una, que son todas esas etapas, profase, metafase, anafase y telofase. Puede haber prometafase, pero bueno, las etapas principales son esas. En cambio, la meiosis son las dos, porque son dos meiosis, es la 1 y la 2. Sinapsis de los cromosomas homólogos no hay, no tiene que haber en la mitosis, pero en la meiosis es la parte importante de todo, es más que nada de la evolución y la variabilidad genética de la reproducción sexual, que en la profase 1 haya crossover. El número de células hijas y composición genética, y bueno, la mitosis son 2 porque son diploides, en cambio la meiosis son 4, que dan haploides, las hijas. La mitosis, ¿qué función tiene en el cuerpo del animal? Permite originar un adulto pluricelular a partir de un cigoto, ¿sí? Un bebé, un feto, un niño, un adulto. Y puede también reparar nuestras células, obviamente, ¿no? Pero en la meiosis producir gametos es el objetivo y reducir a la mitad los cromosomas. Y introduce la variación genética entre los gametos. Bien, buenísimo el cuadrito, ya tienen hecho un cuadro listo para estudiar entre diferencias entre mitosis y meiosis y los puntos principales que vimos. Miren, acá tienen una diferencia con los dibujitos de colores, que es los dos, como para que vean. Y este es de Curtis también, grandes diferencias entre meiosis y mitosis. Ahí tienen una autoevaluación para hacer. Para hacer después, ¿sí? Del videíto, del primer video. Las voy a dejar con esta autoevaluación. Están las respuestas, así que ahí van viendo si se entiende o no, para que después en la segunda videollamada me pregunten si tuvieron alguna inquietud. Bueno, y ahora nos vamos al detalle, ¿no? Vamos a lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis, o sea, qué detalle tiene, ¿no? Porque vimos la meiosis así en general, con algunos puntos de diferencia, vimos solamente el tiempo, la diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis, pero vamos a ver cuáles son las diferencias más marcadas. La espermatogénesis, ¿dónde ocurre? Ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos, ¿sí? A partir de la pubertad del hombre, ¿sí? No se realizan antes ni nada, sino que a partir de la pubertad. ¿Cuáles son las células germinales? ¿Cómo se llaman las células germinales? Las espermatogonias. Entonces, ya tenemos dónde. ¿El dónde? Bueno, ¿dónde? En los túbulos seminíferos de los testículos. ¿Cuándo? A partir de la pubertad. ¿Sí? Es un proceso continuo, no es como la ovogénesis. Ahí ya tenemos una diferencia. Es continuo, no es periódico, como el de las mujeres, no es que tiene que ser cada tanto, o cada 28 días, o 30, o lo que sea, no. Y se produce aparte hasta edad muy avanzada en los hombres, ¿sí? Eso también depende de los hombres, pero mucho más que las mujeres.
Más o menos, ¿cuánto es el tiempo? 24 días. O sea, el proceso todo completo de la espermatogénesis. Más o menos, vieron que la profase 1 era importante. Bueno, ocupa unos 13 o 14 días, ¿sí? O sea, que ocupa de esos 24, ocupa un gran tiempo, la profase 1, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo de los 24 días se forman 4 espermátides, ¿sí? Que son las que son haploides. Son como células inmaduras, que no pueden fecundar, porque lo que sirve para fecundar son los espermatozoides, que son células maduras, ¿sí? Y transformadas en el dibujito que vemos acá. O sea que no es solamente la meiosis en la espermatogénesis, sino que también viene un proceso de maduración, ¿sí? Todo eso es la espermiogénesis, ese proceso, ¿no? De maduración. La génesis del esperma, para que tengan que se acuerden ahí. Entonces, la espermiogénesis es todas las transformaciones que va a experimentar las espermátidas, que son, o espermátide, que son las que quedan de la meiosis, para transformarse en un espermatozoide maduro. No hay divisiones, por eso ahí está entre paréntesis, no hay divisiones, solamente una maduración. ¿Cuál es la maduración? Bueno, es esta. El complejo de Golgi se transforma en un acrosoma, que ese acrosoma es como, vieron que está formado por la cabeza, entonces el espermatozoide, vamos a ver sus partes, el cuello, una vaina mitocondrial, ya está diciendo qué es lo que tiene, y una cola. El acrosoma es todo lo que estamos viendo acá. Es como está parte de la cabeza, el núcleo, sí, haploide, que tiene la cromatina. ¿Y el acrosoma qué es? Bueno, es un saco que contiene enzimas, ¿sí? Muchas enzimas. Entre ellas tiene una enzima que se llama hialuronidasa, que facilita la entrada al ovocito y facilita la fecundación por esto mismo, ¿no? O sea, es una enzima que rompe las capas que vamos a ver después del ovocito, porque si no sería imposible entrar. Bueno, también hay una conversión en la maduración, en la espermiogénesis, la conversión del núcleo en la cabeza, que estamos viendo acá en la cabeza del cromosoma. Se ubican los centríolos, o sea, hay importante ahí los centríolos, 2 puntitos, son 2. ¿Por qué? Porque son los que se van a necesitar cuando se realice la fecundación, porque ahí comienza, primero ahí va a terminar la meiosis del ovocito, del óvulo, porque no ha terminado. Se les estoy diciendo, estoy adelantando con la ovogénesis, pero ¿qué va a pasar? Y va a terminar la meiosis del ovocito, se va a transformar en el óvulo, y los centríolos van a empezar todo lo que son la mitosis de esas células que va a quedar después de la fusión del espermatozoide y del óvulo. Bueno, queda entonces los centríolos en la parte proximal y distal, ¿sí? Proximal es próximo a la cabeza, distal es más lejos de la cabeza, sería más cerca del cuerpo. Después tenemos las mitocondrias, que son las encargadas de qué hacer. ¿Qué hacen las mitocondrias? Y las mitocondrias, respiración celular, o sea, ¿y para qué es el objetivo? Y ATP, producir ATP, porque lo que tiene que hacer el espermatozoide es mover esa cola, mover ese flagelo, ¿sí? Bastante rápido. Entonces tiene que haber mucho ATP. Y el flagelo que está formado de microtúbulos 9+2, como los habíamos visto, típico de los hilios y los flagelos de una eucariota. Y está todo rodeado por
la membrana plasmática. ¿Cierto? Vieron que acá dice membrana. Y hay una pieza terminal ahí, ¿sí? De membrana plasmática. Pero bueno, es para que ustedes vean que es todo microtúbulo. ¿Bien? Entonces me voy al dibujito, vuelvo al dibujito que estaba la diferencia. Entonces empezamos, esta sería la espermatogénesis, estas son todas las 24 horas, vieron que esta es la espermiogénesis, las espermátidas tienen que pasar al espermatozoide. Entonces estos tenemos, antes de la primera, luego de la mitosis de la espermatogonia, sí va a haber una transformación a espermatocito, ¿sí? O cito, bueno, cito es ovogénesis, espermatocito secundario, primario, perdón, va a ser. ¿Cuándo pasa eso? En la interfase. Ya está formado el espermatocito primario, que luego, en la primera división meiótica, ya se produce el espermatocito secundario. No es que al final tenemos espermatocito secundario y acá son los primarios, no. El primario ya empieza la meiosis con el espermatocito primario, que es diploide. Y después aparece el espermatocito secundario en la primera división meiótica, que después, en la segunda división meiótica, tenemos las espermátides, que en la maduración y diferenciación se transforman en espermatozoides, haploides. Bien, chicas, se está por terminar el tiempo, entonces, si no tienen ninguna duda, las dejo con esta autoevaluación, ¿sí? Para que hagan rápidamente así, y vayan viendo si se entendió o no se entendió. Cuando volvamos a la otra videollamada, vamos a ver entonces la ovogénesis y la apoptosis. Y la apoptosis y la clonación nos quedaría. Y ahí empieza el trabajo práctico. Vamos a seguir entonces con la ovogénesis. Bueno, la ovogénesis, ¿en dónde se produce entonces? En la corteza de los ovarios, ¿no es cierto? Ya es en esa parte en donde las células germinales, que son las ovogonias, son las que van a producir todo lo que es la meiosis, ¿no? Bueno, acá ya es diferente los tiempos, porque al final del tercer mes de vida intrauterina de la bebé que va a ser mujer, ¿sí? Que está dentro del vientre materno, las ovogonias se transforman en ovocitos primarios. Que, ¿se acuerdan? El ovocito primario es lo mismo que los espermatocitos primarios, son diploides. Y ahí entran en meiosis y quedan detenidos en el periodo de diplonema, que donde estaba diplonema en la profase 1. Hasta la maduración sexual, hasta la pubertad, 12 o 14 años, ¿sí? Ahí depende de la mujer entonces. Entonces ahí ya hay una diferencia, que es la que nacemos, no dura 24 días, sino que es toda la vida, acompaña toda la vida de la mujer. Más o menos nacemos aproximadamente, ¿sí? Con 1 millón de ovocitos primarios detenidos en diplonema, pero 400 aproximadamente van a llegar a la madurez, ¿sí? En el curso de la vida reproductiva. Es como que hay bastantes como para bastantes ovocitos como repuesto, ¿sí? Por decirlo así. Y la meiosis 1 se reinicia después de llegar, digamos, pongámosle que se inicia en una mujer la pubertad a los 12 años, ahí se reinicia la meiosis 1, ¿sí? Pero de a un ovocito, no es que van a madurar todos los ovocitos, sino que de a un ovocito, ¿sí? Que dice entre paréntesis folículo primario. ¿Por qué? Porque el ovocito va a estar rodeado por un tejido que se llama folículo primario,
que ese folículo después va madurando con toda la meiosis hasta la ovulación, y si hay fecundación, se transforma en el cuerpo lúteo, que sigue produciendo estrógeno y progesterona, que son dos hormonas sexuales femeninas. Entonces también es importante este folículo primario, ¿no? Por vez, uno por vez, ¿no? Completando la primera meiosis en el momento de la ovulación. Entonces no es que terminó en la ovulación la meiosis, sino que la meiosis 1 es la que termina en la ovulación. Entonces, en la ovulación se produce, ¿sí?, la liberación de un ovocito secundario, no de un óvulo. El ovocito secundario, ¿no? Que ahí empieza su meiosis 2 cuando va migrando, dice ahí, cuando va pasando por las trompas de falopio o oviducto, que es lo mismo, pero queda detenido en la metafase 2. Si no hay fecundación, listo, se elimina, ¿sí?, ese ovocito detenido en metafase 2. Ya después vamos a ver las fechas, todo de la ovulación. Pero si hay fecundación, sigue la metafase 2, en anafase 2, y entonces se convierte en un verdadero óvulo, ¿no? Y solamente, otra diferencia importante que lo marca ahí, es que vieron que la meiosis son 4 células, entonces al final, bueno, una sola logra convertirse en este ovocito secundario. Los demás son glóbulos polares, o cuerpos polares, que se llaman, que se degeneran. Por eso ahí se ve, en este dibujo, no me acuerdo en qué, acá está. Ven que se va formando, ¿sí?, esos cuerpos polares que se degeneran. Solamente es uno el que va llegando a terminar la meiosis. Bueno, ¿cómo se llaman antes de ser óvulo? Bueno, como las espermátidas que eran de los espermatozoides, bueno, se le puede decir ovótide a estos estados previos a ser óvulo, ¿no? Pero no hay una maduración de importancia como si es en la espermatogénesis, que sí había, o espermiogénesis, que había una maduración. Acá no, ¿sí? Directamente termina la meiosis y ahí se transforma en el óvulo, pero siempre cuando hay fecundación. Si no, queda detenido en metafase 2, el ovocito. Si por ejemplo, alrededor de los 45 años de la mujer, más o menos, sigue habiendo una ovulación, todos esos óvulos estuvieron detenidos en profase 1, toda la vida de la persona, ¿sí?, de la mujer. Así que esos ovocitos tienen la misma edad, nosotros tenemos ovocitos, somos mujeres. Profe, Sí, decime. entonces está mal dicho que cuando menstruamos Claro. expulsamos los óvulos. No. El óvulo. Tendríamos que decir todo ovocito secundario. Lo que pasa que imagínate los médicos explicarle a la gente. No, claro. Pero sí, está mal llamado. No terminó su meiosis, no está totalmente formado. Así que lo que se ovula es un ovocito secundario. Sí, está mal llamado. Sí, está totalmente, es cierto eso. Pero bueno, se le dice ovular. Cuando dicen me duelen los ovarios. ¿Cómo? Se te cortó. No, que cuando también dicen me duelen los ovarios, eso también está mal, ¿no? Lo que duele es el útero, claro. Ojo que también puede ser que algunas mujeres, dice que está comprobado, no son muchas, no son la mayoría. Hay algunas mujeres que sienten la ovulación del ovocito secundario como un leve dolor en el ovario. Pero es muy raro. Los dolores normales de la menstruación
¿sí? Que son posteriores a la ovulación, obviamente, Ujú, son del útero. Sí, son del útero. claro, Son los dolores normales este, que tenemos las mujeres. Pero puede ser que algunas mujeres tengan un leve dolor, que también sería muy raro, no tendrían que doler. Pero bueno, en la ovulación del ovocito. Pero no es que cuando uno está menstruando dice, ay, me duelen los ovarios, no, también. No, no, son los ovarios. Es el claro. útero. Ujú. Porque el útero es el que está teniendo cambios. Los ovarios ya no. Bien. Otra preguntita que tengan así como... Profe, y después de los 45, o sea, cuando viene lo de la menopausia, ¿qué Sí. pasa con todo eso? Ya, Y ya no empieza a haber, claro, empiezan a haber cambios, que puede ser que algunos meses pueda haber alguna ovulación y otros meses no, puede pasar, porque empiezan a tener cada 3 meses, una cosa así, también depende de la mujer. No va a ser, no va a ser cada 28 días, sino que empieza a haber ovulación porque lo que empiezan a cambiar son las hormonas. Entonces va a empezar a haber menos producción hormonal. Y al ver menos producción hormonal, todo lo que es la ovulación, todo esto que estamos viendo de espermatogénesis y ovogénesis, todo está regulado por hormonas. No es que ocurre así porque sí, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el sistema endocrino. Todo está regulado por hormonas y por el sistema nervioso, o sea, el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿no? Entonces, si después empieza a haber menos producción de hormonas, lo que empieza a pasar es que empieza a fallar, o sea, o no empieza, o no sucede. Entonces eso es lo que empieza a pasar, ¿sí? Que las hormonas no se liberan. Entonces dejan de producirse la ovulación y deja de tener menstruación la mujer. ¿Sí? Por eso también conlleva a cambios físicos, también eso, sea cambios en el sistema nervioso también. O sea, pero es por eso. Esto vamos a verlo en el sistema endocrino, cómo las hormonas van manejando todo el ciclo cada 28 días. Eso lo vamos a ver ahí en sistema endocrino. Que eso es lo que no pasaría en la mujer después de los 45 años. ¿Por qué? Porque está regulado así, ¿sí? Está regulado que después de los 45, 50, ya la mujer no es reproductiva, ¿sí? Para la naturaleza, obviamente, por más que no, la mujer cada vez, los 45 de ahora no son los 45 de antes, los 45 de ahora son una mujer está totalmente joven. Pero bueno, por la naturaleza ya no podría ser fértil, entonces empieza a disminuir toda la secreción hormonal. ¿Por qué? No, no es, todo tiene un porqué, es porque ya el útero tiene 45 años, porque los ovocitos tienen 45 años, todo tiene sus años, ¿sí? Entonces puede pasar que hayan fallas en este sistema. Entonces, bueno, todo tiene una Pero relación. una pregunta, pero, o sea, siguen teniendo ovocitos, una mujer grande, ¿no? Sí, imagínate que es 1 millón, Claro. Ah, sí. 1 millón de ovocitos. Lo que pasa que las hormonas dicen, no, o sea, el sistema nervioso, que es el que regula el hipotálamo, ¿sí? Va a regular, porque todo está conectado, el sistema endocrino está conectado con el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso, ¿sí? No manda más la información, o sea, la información para que se liberen las hormonas. Entonces no se produce la ovulación por esto. Es como que se corta la comunicación. Entonces, al cortar la comunicación, no se produce la ovulación. Pero sí, sigue teniendo ovocitos en sus ovarios. No es que o sea, no se le acaba a la mujer de los ovocitos. Tiene un montón. Mm. Y otra preguntita. ¿Todos los seres vivos tienen variabilidad genética? Todos. Todos. Hasta Sí, los asexuales. sí. Hasta los asexuales. Lo que pasa que ahí ya hay diferencias, porque por ejemplo la reproducción asexual hay
es como muy buena para tener muchas, no decir por hijos, pero bueno, sí, para tener muchas descendencia. Ponele que vos tenés un cactus, ¿no? Y tenés una amiga que tiene un montón de cactus, ¿qué hace? Le sacás los brotecitos y de ahí lo pones en tierra y te sale una nueva plantita. ¿Qué hiciste? Una reproducción asexual. Pero esa plantita, ¿sí? Lo que va a hacer es que sea igual genéticamente, porque lo único que hiciste es una mitosis y generaste otro individuo. Entonces, es genéticamente igual a la progenitora. Entonces, la ventaja es que vos podés tener rápidamente muchos individuos con la reproducción asexual. No tenés que esperar que el cactus dé la flor la semilla, plantar la semilla. Entonces la reproducción asexual, como los hongos, ¿no? O las bacterias, que se reproducen muy rápido. Entonces ellas, eh, la ventaja es de que tiene mucha descendencia, muy rápida, pero la desventaja es que generalmente son todas iguales. Entonces, para tener variabilidad, tienen que esperar a que haya algún tipo de mutación, que las hay, por eso son distintas. Van habiendo mutaciones puntuales en las bases nitrogenadas. En cambio, todos Claro. los que somos sola, bueno, aparte hay individuos que tienen las dos. Por ejemplo, las plantas tienen asexual y sexual. Entonces también hay variabilidad en las plantas, porque tienen las dos de los dos tipos. Tienen sexual y asexual. En cambio, solamente los que tenemos sexual, también tal vez sea mucho más tiempo la descendencia, ¿sí? Esa es una desventaja. Pero la ventaja de que no nos extinguimos es porque la reproducción sexual es totalmente, te genera toda esta variabilidad del crocinor y todo esto. Entonces, no nos extinguimos, ¿sí? por esta variabilidad. Pero sí, las sexuales como que son todos Claro, o parecidos. sea, las bacterias tienen variabilidad genética, obviamente, pero de otra forma, De otra otro forma. mecanismo. Nosotros también tenemos, puede ser de mutación y la variabilidad en el crossing-over, que ya es natural, propio de una meiosis. Claro. Pero a Propio lo que de voy, la las bacterias reproducción. no tienen crossing over. Claro, no. Es todo como una fisión binaria, es solamente duplicación del ADN, tal cual, y citocinesis. No hay otra cosa que eso. Pero, ¿qué pasa con las bacterias? Se van diferenciando porque puede tener algún tipo de mutación. Pero lo que hace que no se muera, o sea, no se extingan por algún proceso externo es que tienen alta la capacidad reproductiva, es muy alta. Entonces, por eso hay bacterias por todos lados, hay hongos por todos lados, porque son muy alta la capacidad reproductiva que tienen, que eso se lo da Claro. la reproducción asexual. Y los virus es lo mismo que las bacterias, ¿no? Y son distintos, porque los virus no son seres vivos, primero. No están Claro, sí. catalogados dentro de los seres vivos. O sea, las bacterias tienen célula, entonces son seres vivos. Los virus no. Son como no están dentro de los 3 dominios, de eucaria, eubacteria y arquea. No. Están aparte. ¿Por qué? Porque los virus lo que tienen es ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, no tienen los dos, o tiene uno o tiene otro, y una cápside, que es una proteína que lo protege, que es lo que, por ejemplo, el coronavirus tiene la forma de corona. Sí. Entonces, bueno, por eso Tiene ADN. ARN tiene. Ah, Sí. me A ver, confundí. ay, lo había buscado la otra vez y ahora ya me olvidé. Lo había leído ADN. Salame. No sé. A ver, No sé, igual no. para ver, lo vamos a buscar. Pero los virus de ARN son peores, ¿o no? Sí, peor es porque Ah, nos atacan a nosotros, a los animales, a todo lo que es el reino eucaria. En cambio, los que tienen ADN generalmente van a las bacterias. Son no, mira. bacteriófagos.
A ver, acá estoy leyendo. No, mira, dice, la familia Claro. Coronaviridae agrupa a numerosos virus de ARN de una sola hebra de Ah, sentido positivo con una cápside helicoidal. Bueno, y después sigue explicando. Que son los que generalmente infectan al reino animal. Lo que tienen, todos los virus de ARN tienen la transcriptasa inversa, que cambió el dogma central de la biología molecular, porque viste que el dogma era ADN, ARN y después a proteína. Bueno, se claro. cambió porque Le das una pasan, claro, el RNS que tienen lo pasan a ADN con una enzima que se llama transcriptasa inversa, pero la cuestión es que para reproducirse los virus necesitan una célula. Entonces por eso no están catalogados como seres vivos, y aparte que la otra es que no tienen la teoría celular, en verdad, no tienen membrana, nada, bicapa de fosfolípidos, nada. Pero también mutan, y mutan muy rápido, que es lo malo de todos estos virus de gripe, coronavirus. Claro, Tienen eso es una porque alta. no tienen una regulación, era, ay, ¿cómo se llama? Pero no tenían la regulación en la traducción, ¿puede ser? Claro, no tienen ninguna No, enzima para hacer la síntesis de proteína y para poder replicarse. O sea, no pueden hacer ¿viste el dogma central de la biología? El virus no lo puede hacer. No puede ni duplicarse a sí mismo, ni tampoco pasar el ADN a ARN, ni ARN a proteína. Toda esa maquinaria se la da la célula que infecta. Pero en ese trayecto que se sintetiza la proteína del virus, ahí puede haber algún tipo de mutación. Entonces por eso va mutando el virus. No es que va mutando por sí solo, porque necesita tener una célula para mutar. Pero en todas por ejemplo, el coronavirus, en todas las personas que va pasando y se va contagiando, ahí va mutando. Entonces esas copias de ADN que va, ARN en realidad que es, se va teniendo, va mutando. Entonces en realidad cuantos más contagios haya, más muta. Pero el virus sí tiene mutaciones, obviamente. Y los virus tienen dos ciclos, ya lo vamos a ver después. Hay un ciclo lítico que rompe a la célula, destruye a la célula que produce las proteínas y chao, lo destruye. Y el ciclo lisogénico que queda dentro de la célula, y entonces la célula ¿qué hace? Empieza a dividirse normalmente, pero con los genes del virus. Hasta que esa célula se desencadena el ciclo lítico, se produzcan virus y se destruya toda la célula. Entonces ahí, bueno, esas son todas cosas que va pasando en los virus, ¿no? Todo un mundo de los virus. Bueno, otra preguntita. no, yo no. Bueno, está bueno que pregunten así, así vamos viendo. Yo cosas que por ahí, viste, no me acuerdo o no sé, lo buscamos, así que, pero vamos aprendiendo entre todos. Bueno, y la apoptosis, como estamos viendo toda la vida de la célula, entonces termina la apoptosis con termina en la muerte de la célula puede morir. Puede morir de dos tipos, puede ser una muerte programada, como es esta, que es la apoptosis, o puede ser una muerte que no es programada, ¿sí? Que es mala, por decirlo entre comillas, ¿no? Que es la necrosis, que una es la de los virus. Por eso está bueno que justo salió ese tema, ¿no? Que un virus puede causar la rotura de la membrana plasmática de la célula, porque salen más proteínas, o sea, más ácidos nucleicos, más virus y cápsides se generan, entonces rompe a la célula, entonces la célula muere por necrosis. O una rotura, qué sé yo, me lastimé y se rompió algún tejido, no solamente de la piel,
puede ser algún tejido interno, muscular, etc. Entonces, esas son muertes por necrosis. La apoptosis es una célula programada, es como la buena, entre comillas, ¿no? Requiere gasto de energía, es ordenada, es programada, y la célula no explota, sino lo que hace es que se encoge, se separa de sus células vecinas y puede tener una autólisis que lo hace el lisosoma. ¿Se acuerdan cuando lo habíamos visto el lisosoma en célula? Que podía producir un cuerpo apoptósico y después producir una autólisis, que sus mismos lisosomas degradan a la célula, o puede ser fagocitado por una célula vecina o fagocitado por un macrófago del sistema inmunitario también, y sus lisosomas terminan de degradar a esa célula. Entonces, bueno, la apoptosis sería una muerte programada. ¿Cuál podría ser algún ejemplo de apoptosis? Bueno, las membranas interdigitales entre los dedos del feto, de los fetos, vieron que tenían los dedos pegaditos. Bueno, toda esa pielcita, todo ese tejido se tiene que morir, tiene que desaparecer para que el bebé tenga los deditos separados. Entonces esa muerte de esas células mueren por apoptosis. La cola de los renacuajos, para no hablar siempre del ser humano, también desaparece, ¿sí? Entonces todas son células que si tienen que morir por antiguas o por crecimiento, etcétera, es por apoptosis. Pero en cambio el daño, el envenenamiento, qué sé yo, toda la muerte dañina, la célula se hincha, se explota. ¿Sí? Entonces derrama el contenido en el entorno y produce el proceso inflamatorio que vamos a ver en sistema circulatorio o sistema inmunitario, no me acuerdo cuál de los dos, sí, inmunitario. Entonces ahí puede llegar a producir una infección, fiebre, etcétera, si es muy grande la rotura de las células, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos dos muertes importantes. Bueno, ¿y qué sería la clonación, no? Acá está vista, van a ver que es muy básico, ¿no? No esta interpretación de la clonación, esta parte de la clonación que estamos viendo acá, pero es como para ver qué otra reproducción se está teniendo en cuenta ahora y se está investigando ya hace rato, ¿no? Para obtener clones, ¿no? Y cómo sería el proceso. Bueno, cómo sería el proceso está muy bien explicado en esta figura, en esta imagen de Curtis también, muy linda porque se entiende muy bien. Básicamente lo que es la clonación. Hay un individuo que se llama A y un individuo que se llama B, o X e Y, como lo quieran llamar. Acá está la ovejita puesta por la oveja Dolly. ¿Se acuerdan que fue la primera animalito clonado? Entonces tiene que haber dos individuos, ¿sí? Que pueden ser diferentes. Vieron que acá está la oveja A es más blanquita y la B es más oscurita. O sea, son distintos, ¿sí? Pero tiene que ser de la misma especie, obviamente, ¿no? Entonces la oveja A, ¿qué va a hacer? Va a ser una oveja que es dadora de células mamarias. O sea, en realidad una célula somática, que es la célula mamaria, ¿sí? De la ubre, pero cualquier célula podría haber llevado a cabo, por ahí es mucho más fácil sacar células mamarias, ¿sí? que de otro lado, ¿sí? Pero bueno, son células somáticas al fin y al cabo. Y la oveja B, es una oveja dadora de ovocitos secundarios, ¿no es cierto? Que es los que no están fecundados. Entonces acá en la oveja, ¿qué pasa? Se le extraen las células de la ubre, ven 2N, porque es diploide, son células somáticas, se extraen, se colocan en una plaquita, ¿sí? De material de laboratorio, y a estas se les traen los ovocitos, se les sacan los ovocitos, y se le saca al ovocito el núcleo que tiene, ¿sí? Con una micropipeta, también material de laboratorio, se extrae ese núcleo. Se le saca, digamos, su material genético, para decirlo de alguna manera.
Entonces, ¿qué pasa? Se fusiona el núcleo de la célula diploide de la ubre con el ovocito que no tiene núcleo. O sea, de esta va a ser todo lo que es, toda la parte del ovocito sin el núcleo, y esta va a ser el núcleo. Bueno, acá está muy sintetizado lo que pasa acá, más o menos una activación de la división celular por shock eléctrico. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar mitosis. Ocurre la mitosis. Entonces se implanta ese embrión, ¿sí?, en la ovejita A, y nace la ovejita clonada semejante a la oveja A. ¿Sí? Eso es como que sería así, a muy grandes rasgos, lo que sería la clonación. Es otra técnica de división celular. ¿Sí? O sea, de reproducción, ¿sí? Pero acá no hay tanta variabilidad. Por más que, ojo que hay estudios donde dicen que la célula, el ovocito, imparte condiciones, o sea, imparte genes a lo que es el núcleo, entonces la oveja B estaría cambiando genéticamente el núcleo, entonces la oveja A no sería tan igual a la, o sea, la oveja, la ovejita clonada no sería tan igual a la oveja A. Pero bueno, son estudios que se hacen y que se desarrollan. Y bueno, no hay mucha información sobre ese tema. Pero bueno, está bueno para que ustedes lo vean, cómo puede ser, cómo sería la base de la clonación. Bien, acá terminaríamos con la división celular. ¿Cómo están con preguntas? Tendrían que trabajar terminar el trabajo práctico. Y si no tienen más dudas, estudian y rinden el cuestionario. Me voy a ir al cuestionario. Y la evaluación. Hay unas tareitas acá que están buenas para que las hagan antes del cuestionario de la evaluación.